Muy buenas, bienvenida a Artemisión, un canal en el que hablamos de arte, de ciencias de las religiones y de corrientes espirituales. Si te apetece, puedes seguirnos en nuestras redes sociales, nos encontrarás como @artemisionblog en Instagram, como artemision.es en TikTok y también te invito a que visites nuestro blog especializado en artes y humanidades titulado artemision.es. En el episodio de hoy vamos a seguir recorriendo la historia de la astrología, en esta ocasión nos vamos a detener concretamente en Mesopotamia. Para seguir este recorrido histórico nos basaremos en el volumen Astrología, una historia desde los inicios hasta nuestros días de Koku von Stuckart, profesor de la Universidad de Ámsterdam en la Cátedra de Historia de la Filosofía Hermética. Dicho lo cual, comenzamos. Mesopotamia es un concepto general que abarca diferentes culturas que se mezclaron en un conjunto a través de guerras y relaciones comerciales. En el cuarto milenio a.C., los sumerios vivían en el sur del país y tenían una cultura avanzada, con ciudades, canales y templos. Al norte de los sumerios estaban los acadios, quienes bajo el reinado de Sargón I conquistaron ciudades sumerias y asumieron la escritura cuneiforme que se había desarrollado allí, así como algunas tradiciones religiosas. Hacia el 2000 a.C., los amorreos o amoritas fueron absorbidos por el gran imperio acadio y fue creciendo una cultura que el imperio babilónico llevó a un florecimiento, especialmente en el campo de la astrología. Mesopotamia, por tanto, es esa tierra fascinante entre los ríos Tigris y Éufrates, y es considerada la cuna de la astrología. Mientras que para algunos autores Egipto era la patria de la magia, Babilonia fue la patria de las más fabulosas leyendas, algunas con un núcleo histórico verdadero. Por ejemplo, es cierto que la astrología matemática e interpretativa alcanzó en Mesopotamia un alto nivel de desarrollo ya desde una fase temprana. Gracias al proceso de unificación de Hammurabi en el segundo milenio a.C., se alcanzó una sistematización del conocimiento astrológico que hizo posible un acercamiento más diferenciado a los planetas. Hammurabi fundó el Imperio Babilónico Antiguo y gobernó entre los años 1728 y 1698 a.C., reuniendo las numerosas ciudades-estado de Sumeria y Acadia en un solo reino e introduciendo una serie de centralizaciones políticas. Estableció un sistema jurídico unitario y una lengua común, el acadio, reuniendo líneas de tradición anteriormente dispares y recuperando importantes documentos religiosos como la epopeya de la creación del mundo y el Gilgamés, además de himnos, salmos y oraciones. En Babilonia existía una religión politeísta que dependía en gran medida de la comunicación entre las deidades y los seres humanos. Dicha comunicación era bidireccional. Los creyentes se dirigían a la divinidad por medio de oraciones, rituales y sacrificios para obtener apoyo y protección, y por la otra, los dioses hacían ver su voluntad al ser humano a través de signos. Estos signos podían ser sucesos naturales, como truenos, tormentas, pérdida de cosechas, inundaciones, incendios, etc., y el aspecto que adoptaban, por ejemplo, las entrañas de animales sacrificados o el movimiento de las estrellas, interpretados por especialistas religiosos. Sin embargo, nunca se logró averiguar por completo la voluntad divina, puesto que las gamas de interpretaciones que podían hacerse de los movimientos astrales eran muy amplias. Por eso surgieron los sacerdotes, responsables del desarrollo de la astrología y la astronomía. Esta última, la astronomía, surgió como una ciencia matemática para apoyar las interpretaciones astrológicas. Al ordenar el cielo, se entendía mejor el mundo de los dioses, ya que tanto los planetas como también el Sol y la Luna eran los representantes de los mismos. Como decimos, los dioses y los astros estaban íntimamente relacionados en Babilonia. El Sol gozaba de una especial importancia, representado por el dios Shamash, la Luna a su vez por el dios Sin y Venus por la diosa Ishtar. Tras el ascenso de Marduk a la posición de dios supremo del panteón babilónico, su planeta Júpiter también se consideró un testimonio de poder divino. Su hijo, llamado Nabu, se revelaba en el planeta Mercurio, mientras que Nergal, dios del Averno, que era una deidad guerrera y portadora de la desgracia, lo hacía con el planeta Marte. Saturno, por su lado, el más lento de los planetas visibles, era considerado para los babilonios como un dios cansado. Saturno encarnaba el ideal de justicia, la constancia y el orden, atributos que el planeta perdió en la astrología posterior, la cual le achacó cualidades más negativas. La merología es el estudio de los calendarios, tanto sus aspectos astronómicos, técnicos o históricos, y religiosos.
A este respecto, ya desde el tercer milenio a.C., puede constatarse un interés en Sumeria de llevar sombreros nuevos en el sexto mes y matar cerdos en el séptimo. O los informes del rey Gudea de Lagash, que indican que se buscaban días favorables para la colocación de la piedra fundamental del edificio para que no peligrase el proyecto. En torno al 1500 y el 1300 a.C. se tiene constancia de un texto titulado el Almanaque Babilónico que da constancia de la división del año solar en 12 meses de 30 días cada uno, procediendo a una división diferente de la que era habitual en el calendario lunar. Para cada uno de los 360 días del año se indicaron valoraciones generales de carácter favorable, medio favorable o desfavorable de índole supersticiosa, pero también se hicieron otras con motivos más prácticos. Por ejemplo, para el mes de Nisanu, de primavera, dice: mes Nisanu día 13, no debe casarse. Día 14, favorable ante el tribunal. Día 15, será alcanzado por una proscripción. Día 16, alcanza una meta. Día 17. Un médico no debe tocar enfermo alguno. ¿Qué valor tenían para la vida cotidiana estas estructuraciones tan detalladas de días buenos y malos? Lo que sabemos es que la hemerología estaba firmemente establecida en el ámbito público. Lo vemos a través de documentos asirios de Asur y Nínive que muestran que se prestaba mucha atención a evitar días desfavorables para celebrar, por ejemplo, acuerdos y realizar rituales. En el siglo XIX se descubrió en Nínive la gigantesca biblioteca de Asurbanipal y con este hallazgo también salieron a la luz tablillas de barro con un tamaño apto para ser manejadas manualmente y en escritura cuneiforme que se consideran la primera obra material de la historia de la astrología. Se las denomina Enuma Anu Enlil, que se traduce como Cuando Anu y Enlil, y están conservadas actualmente en el British Museum. Dichos textos fueron la obra de referencia más importante para los astrólogos profesionales de la corte de Nínive, donde se registran miles de augurios que informan acerca de los acontecimientos que hay que esperar en la Tierra cuando se observan determinadas manifestaciones celestes. Por ejemplo, cuando en el mes Abatu, el día 15, Venus desaparece en el oeste, permanece 3 días visible y reaparece 18 del mismo mes. Hay catástrofes de reyes. Hadad traerá lluvia, Ea aguas subterráneas y reyes enviarán saludos a otros reyes. En el primer milenio a.C., los reyes empleaban a un conjunto de asesores y peritos encargados tanto de la elaboración teórica de informes como de la realización de rituales, conjuras y prácticas de adivinación. En el ámbito neo-asirio, estos especialistas eran conocidos como umannu, que se traduce como científico o investigador. Es un término que describe el complejo papel lleno de exigencias que cumplían estas figuras con un conocimiento bastante diletante. Entre las categorías de especialistas se distinguía a los escribas y astrólogos, que interpretaban los signos del cielo y de la tierra, a los arúspices, que interpretaban las entrañas de los animales, a los exorcistas, a cargo de los rituales mágicos con los que los augurios podían ser debilitados, reforzados o suprimidos por completo, a los médicos y también a conjuradores, quienes por medio de cánticos rituales apaciguaban la ira de los dioses. Aparte de estas disciplinas principales, también había otros especialistas, como los profetas y profetisas y magos, que eran los artibi, que podían ser egipcios y arameos, cuya presencia revela las interesantes relaciones culturales que tenían lugar en esta época. Estos especialistas, que vamos a llamar en general astrólogos, debían pasar por un periodo de formación relacionado con los templos del país. Formaban parte del estrato intelectual y religioso más alto del reino y en la época neo-asiria se encuentran dinastías enteras de astrólogos que mantuvieron su posición en la corte a lo largo de los siglos. Por otro lado, también existieron especialistas que desempeñaron este rol pero de una manera privada. El origen del zodíaco, es decir, de la rueda de los animales, surgió cuando los antiguos mesopotámicos se encontraron con el problema astronómico de definir con exactitud el lugar de un planeta en el cielo. ¿Dónde comenzaba una constelación y terminaba otra? ¿Qué se quería decir cuando se afirmaba que Júpiter estaba junto al pie de Aries o a la cabeza de Hidra? Estas preguntas no eran solo importantes para los astrólogos, sino también para los navegantes, que dependían de datos celestes exactos. El método predominante consistía en definir el lugar del planeta de turno en función de su distancia respecto de las brillantes estrellas fijas conocidas. Y aunque este sistema funcionaba más o menos de forma razonable, incluso en los horóscopos griegos de época romana, pues no acabó siendo 100% satisfactorio. Y es en esta insatisfacción donde surgió el conocido zodíaco. En el siglo V a.C. se pasó a dividir la elíptica, es decir, la franja en la que se desplaza el Sol a lo largo del año por el cielo, en 12 segmentos de igual tamaño. Cada uno de ellos en 30 grados, teniendo por tanto la elíptica una amplitud de 360, y lo curioso fue que, aunque las constelaciones presentaban diferencias de tamaño muy grandes, se acostumbró a hablar de los signos del zodíaco como si todos tuvieran la misma magnitud para determinar a partir de ellos la posición de los planetas.
Así, a los primeros 30 grados del zodíaco, partiendo del punto del equinoccio de primavera, se les dio el nombre de Aries. A los grados del 31 al 60, el de Tauro y así consiguientemente. Pero siempre con independencia de la magnitud real de las constelaciones con las que estaban relacionados. Por tanto, existe una diferencia muy grande entre las constelaciones y los signos del zodíaco, que muchas veces ha dado pie a no pocas confusiones. Dicho de otro modo, a partir del siglo V a.C., la astrología ha trabajado con los signos ficticios como segmentos de la elíptica y no con las constelaciones reales, y por eso algunos astrólogos actuales exigen que se utilice para la interpretación las constelaciones en lugar de los signos. Vamos a entender el término horóscopo, en latín horoscopus, que significa observación de la hora como la presentación de la posición de los planetas en un momento determinado. Desde una perspectiva cronológica, los horóscopos babilónicos preceden a los griegos y egipcios. El ejemplo más antiguo data del 410 a.C. y el último horóscopo en escritura cuneiforme data del 69 a.C., mientras que los primeros horóscopos griegos son del siglo I a.C. Un caso destacado de un horóscopo babilónico es el de Anu Belsunu, que dice lo siguiente: 1. Año 63 Tebetu, anochecer del día segundo. 2. Nació Anu Belsunu. 3. Ese día el Sol estaba a 9,30 grados en Capricornio. 4. La Luna estaba en 12 grados Acuario, sus días serán numerosos. 5. Júpiter estaba al comienzo de Escorpio, alguien ayudará al príncipe. 6. El niño nació en Acuario en la región de Venus, tendrá hijos varones. 7. Mercurio estaba en Capricornio, Saturno en Capricornio. Y 8. Marte en Cáncer. ¿Y quién era Anu Belsunu? Pues el hijo y heredero del afamado escriba de Enuma Anu Enlil. Así que sabiendo esto podemos inferir que en la época seleucida a la que pertenecía este horóscopo, estos se realizaban para el rey e individuos de clase alta en la sociedad. Por tanto, en Mesopotamia ya existía un conocimiento astrológico y astronómico para nada rudimentario y difuso como se creía hace mucho tiempo, sino todo lo contrario. Esto no significa que toda la historia de las religiones y del pensamiento de la antigüedad haya surgido a partir de Mesopotamia exclusivamente, pero sí que es cierto que los astrólogos grecorromanos tomaron una importante parte de ese conocimiento de los babilonios y continuaron desarrollando a su manera el material de esta tradición previa. Si te ha gustado este episodio, te invito a que le des like, a que sigas al canal y actives la campanita de notificaciones en la opción de todas para no perderte ningún nuevo episodio. Te recuerdo que puedes visitarnos en nuestras redes sociales, nos encontrarás en Instagram como @artemisionblog, en TikTok como artemision.es y también puedes visitar nuestro blog especializado en arte, religiones y humanidades titulado artemision.es. Dicho lo cual, espero que te haya gustado mucho este episodio y nos vemos en el siguiente para seguir explorando esta fascinante historia de la astrología. Nos vemos.